ordenada, en una migración segura, no hay vía libre, seguimos trabajando con coordinación con la Embajada de los Estados Unidos, con las agencias internacionales de los Estados Unidos, con la Embajada de México, Honduras, El Salvador y Guatemala está en ese sistema de que estamos atendiendo casos humanitarios, pero vía libre no hay. Ustedes lo han visto, cómo se han regresado la gente. Por ejemplo, tenemos en Aguacaliente 1,776 ciudadanos venezolanos que han sido expulsados y rechazados de territorio guatemalteco, y seguimos protegiendo y cuidando las fronteras, tanto como en Corinto, con 452 venezolanos que han sido rechazados y expulsados. Estamos en coordinaciones constantes todos los días con todas las instituciones, con todas las organizaciones, con embajadas, con todos, el canciller, todo el mundo. Estamos en este tema, estamos muy preocupados con la alerta migratoria que tenemos ahora. Hay que insistir y contarle a los guatemaltecos que estamos en una alerta anaranjada, donde estamos con todas las instituciones, con el CAP, con todo lo que, con Amigua, todos los que somos parte del tema migratorio. Muy bien, hemos tenido esta situación de los venezolanos, pero también de otros ciudadanos que utilizan Guatemala para poder pasar hacia México y posteriormente llegar hacia los Estados Unidos por las diferentes razones que hacen que una persona migre: situaciones económicas, la pobreza, también las faltas de oportunidades, y hablemos de la inseguridad, donde también los países están enfrentando a nivel latinoamericano, en Sudamérica, esta situación que los obliga a migrar. Ayer, de hecho, estábamos analizando un poco este tema, le trasladábamos a ustedes también algunas imágenes desde el SEGMA, donde observábamos a venezolanos que estaban allí esperando, pernoctando, para poder de esta manera hoy abordar un bus que los trasladara hacia la frontera entre Guatemala y México. Hoy pues retomaron el camino, algunos incluso se estaban quedando sin recursos para poder continuar su viaje, pero este es el calvario que viven los migrantes a nivel internacional. Nosotros lo vemos acá, imagínense cuántos guatemaltecos pasan esta situación también, por ejemplo, en territorio mexicano. Entonces, es una crisis la que se está viviendo, licenciado Clavería, en materia migratoria. Es una crisis humanitaria, sin lugar a dudas, Cindy, en el mundo, pero en Latinoamérica especialmente nos afecta a nosotros. Claro. Porque Guatemala es la última frontera de los Estados Unidos en el sur de México, es decir, en el Usumacinta está la última frontera. Ya no hay necesidad de ir hasta allá. Media vez pasen acá, las posibilidades son más grandes de poder llegar a territorio norteamericano. Y es una tragedia, porque efectivamente, si usted revisa las estadísticas de las personas que están migrando fuera de la región centroamericana, se va a dar cuenta que son básicamente venezolanos y cubanos, que vienen en cantidades exorbitantes. Creo que Venezuela ha sacado de su país un promedio de 3, 4 millones, si no más, de personas, más tal vez, porque efectivamente Colombia, Argentina también tienen mucho migrante venezolano, porque se quedaron sin trabajo, sin oportunidades, sin dinero en su propio país, y eso ha generado una migración masiva. En el tema de Cuba, pues igual. Desgraciadamente, estos regímenes son regímenes en los que no hay una evolución hacia mejores condiciones de trabajo, al igual que nosotros en Latinoamérica en términos generales, pero la gente se desespera porque tienen muchos años de vivir en esos sistemas y por lo tanto la inmigración es la solución. Yo en lo personal lamento muchísimo todo esto, pero al final lo que nosotros tenemos que hacer es simple y sencillamente tratar bien a los migrantes, tratarlos con el respeto que se merecen y sobre todo respetar los derechos humanos de ellos, porque es gente que se está arriesgando. Usted lo decía al principio, gente que los últimos centavos que tiene los está invirtiendo en ver cómo se traslada o ver qué come sus hijos y qué comen ellos para poder llegar a Estados Unidos. Así es un drama el que se presenta. Ya las autoridades también daban seguimiento a esta situación. Anoche veíamos a la Procuraduría de los Derechos Humanos, que también estaba dándole acompañamiento a estas personas. Ya el Instituto también de Migración dio a conocer que están realizando por los diversos operativos para poder identificar a las personas, para poder tener los controles, porque
Una cosa hay que mencionarla y es que a pesar de que somos conscientes de la crisis, de los problemas que ocasionan y obligan a una persona a migrar, a un venezolano, a un cubano, a un haitiano, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que Guatemala debe de cuidar también su seguridad, debe cuidar también que se cumplan con esos requisitos que se tienen para el ingreso de personas hacia nuestro país y esto es lo que procede entonces por parte del Instituto de Migración, que puedan revisar que cumplan con presentar la documentación, de lo contrario pues serán expulsados de Guatemala porque son las normas, son los controles que cada país ejerce y eso le pasa en cada país donde ellos pues se trasladan, ¿no? Donde deben de cumplir con estos requisitos que son pues indispensables para poder permanecer en el país, de lo contrario pues los van a retornar, probablemente van a continuar el recorrido porque también el avance que han tenido desde su país, imagínense, llegar a Guatemala es bastante grande, entonces son algunos de los riesgos que ellos presentan, pero que también el país pues tiene que controlar esta situación que ya se ha ido extendiendo de hecho. Vea, yo después de ver los vídeos que han pasado en producción y ver esas masivas migración que se viene, lo único que le puedo asegurar es que la migración no se va a detener. Ahorita no hay posibilidades de detenerla. Las condiciones en Latinoamérica están para migrar. Efectivamente usted tiene razón, yo no lo discuto y creo que efectivamente se debería, en el caso de los venezolanos y cubanos, pues hay que exigirles la visa, pero es un tema sumamente complicado porque el retorno hacia dónde va a ser, a sus países de origen, ¿quién lo va a absorber? Por ejemplo. Ellos. Y también hay que separar dos cosas, porque lo que no podemos hacer es satanizar la migración. No. Yo creo que la migración hay que dividirla en dos frentes distintos. Uno, la migración irregular de gente honrada y trabajadora. Y dos, la migración irregular de criminales que se pueden incorporar desgraciadamente a este tipo de caravanas masivas y aprovechar todo ese movimiento para llegar a Estados Unidos. Son cosas distintas de un mismo fenómeno que es la migración. Y por último, pues yo creo que en el caso de los hondureños y de los salvadoreños y de los nicaragüenses, para nosotros es más complicado, porque de acuerdo con la constitución política del país ellos son centroamericanos y solo con la identificación pueden pasar, como yo puedo pasar a El Salvador o a Honduras. Así es, guatemaltecos de origen al final en el tema de los centroamericanos. Así es. En este caso también lo que hay que tomar en cuenta es de que en ocasiones, a pesar de esta situación, sí necesita una identificación y a veces se tiene el caso de que hay personas que viajan sin identificación. Sí. Entonces, deberán de comprender que es complicado poder ingresar a nuestro país y permanecer en el mismo también sin esta documentación. ¿Por qué? Porque hay que estar también en prevención para que hay personas que se pueden aprovechar o utilizar incluso estos grupos migratorios para poder aprovecharse de la situación y poder trasladarse y delinquir incluso. Entonces, son algunas de las medidas que el país toma porque, repito esto porque a veces se dice, bueno, y entonces si son conscientes de la situación que está viviendo el pueblo venezolano, de los motivos que hacen que migren estas personas, ¿por qué se les ponen trabas? No son trabas, son controles al final que cada país debe de tener y es importante también mencionarlo, por eso hago hincapié en esta situación en la que el resguardo de las fronteras, los controles también en las distintas carreteras se deben realizar. La policía da a conocer unas estadísticas que durante este año han localizado, han identificado a 14,000 migrantes en las distintas rutas y vemos entonces cómo este fenómeno migratorio pues va en aumento y esto también hace que las autoridades deben establecer y reforzar planes para hacer frente a esta situación. Yo no lo veo tan fácil. No. Se lo adelanto de una vez. Yo creo que creo que el tiempo nos va a ir dando la razón. Creo que la migración va a ir en aumento, no se va a detener. Es casi que imposible detenerla, independientemente de que nosotros entendamos y que le hacemos saber a los guatemaltecos que efectivamente los venezolanos, los cubanos y algunas otras nacionalidades necesitan una visa para poder entrar al país.
Es muy difícil porque las fronteras son demasiado porosas y el problema de la corrupción también va permeando las instituciones y negar que eso no existe, pues sería pretender tapar el sol con un dedo. Usted sabe que la corrupción ha permeado las instituciones y desgraciadamente se permite el paso de muchísimas personas. Por eso es que, aparte de eso, yo creo que la gran problemática estriba en la falta de oportunidades y de trabajo de las poblaciones de estos países. Y igual que nosotros, los guatemaltecos tenemos graves problemas porque la gente está migrando. Me decían a mí que si en otra entrevista que tuve, me preguntaban que si efectivamente planteando el presidente norteamericano la posibilidad de poder abrir el asilo a guatemaltecos, a hondureños, a nicaragüenses, a latinoamericanos y en términos generales se podía solucionar el problema, pero el costo es vaciar los países. Sí. Así de simple, vaciar los países. Porque yo le puedo jurar que si eso los norteamericanos lo permiten, se vacían los países. Así es. Y se marca un retroceso también porque ya no hay quien entonces luche por esas mejores condiciones. Vamos ahora con una información complementaria ya para ir cerrando también este primer tema de análisis, porque además del pasaporte vigente es indispensable una visa. Si el usuario posee residencia permanente en Estados Unidos, la Green Card, no es necesario tramitar una visa. Estos son algunos de los requisitos que se dan a conocer para el ingreso entonces hacia territorio norteamericano. La visa será solicitada mediante un formulario que luego debe ser firmado y sellado, de hecho, en alguno de los consulados de Guatemala en el exterior, ya que el que había en Venezuela se encuentra cerrado. Entonces, le damos a conocer un poco más sobre esta documentación que necesitan los venezolanos. Los venezolanos necesitan la llamada visa consultada, que es una categoría C. Para obtenerla necesitan 3 requisitos mínimos, además del pasaporte. Uno es demostrar solvencia económica, el segundo, reservación de hotel o constancia de dónde será su estadía en el país, y la tercera, presentar su boleto aéreo de salida u otro medio de transporte que garantice su salida del país. Son algunos de los pasos o de los requisitos para poder ingresar a territorio norteamericano, pero sabemos que muchos de ellos no los cumplen, van con el fin de quedarse. ¿Cuál es su conclusión, Nick? Sandy, yo creo que es pretender arar en el mar, exigiéndoles a los venezolanos, a los cubanos, a los guatemaltecos o a los latinoamericanos, en términos generales, ese montón de requisitos que usted ha planteado. Porque efectivamente nadie los cumple, absolutamente nadie. Todo el mundo pretende entrar a Estados Unidos de manera irregular, porque si fuera a través de un procedimiento legal, pues esos esperarán 10, 15 años para una tarjeta de residencia. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es que ver la posibilidad de que en nuestros países se logre afianzar todo un proceso de inversión en términos generales de los países europeos y especialmente norteamericanos, para que efectivamente la mano de obra tenga acceso a oportunidades de trabajo. Y eso implica también capacitar la mano de obra en Guatemala, hacerla calificada, sacar técnicos y profesionalizar a otro nivel a los guatemaltecos que están sacando carreras en las universidades para que puedan optar a otros tipos de puestos en el mundo. Claro. Bueno, esta es la problemática, la situación que viven varios migrantes venezolanos, especialmente que hemos visto la cantidad que se han trasladado por medio de Guatemala y que definitivamente esta situación va a continuar porque las condiciones económicas y de seguridad en estos países no han variado. Entonces, este es el panorama que se vive. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero cuando regresemos hablaremos sobre la visita del secretario general de la OEA. ¿A qué vino a Guatemala? Entérese al volver.